Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando albóndigas de carne molida. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Tengo 3 libras de carne molida y la carne que estoy usando es carne con poca grasa. Una lata de salsa de tomate que tiene ajo y hierbas, un poco de aceite, un huevo, ajo en polvo, perejil seco, sal, comino, paprika, orégano, tomillo, pimienta negra al gusto, un poquito de chile molido, este sería opcional, mostaza, una cebolla partida en cuadritos y 6 tazas de agua. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer, voy a estar agregando el huevo y agregué todas las especias en un solo plato porque los vamos a estar agregando de una sola vez. Ahora agregamos la cebolla, la pimienta negra, un poquito de mostaza y un poquito de chile molido. Ahora revolvemos todo. Nos vamos a asegurar que todo quede bien revueltito. Bueno, una vez ya todo está bien revueltito, hacemos así como una pelotita. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar un poquito de aceite en la cacerola y lo voy a estar poniendo al fuego a temperatura media. Una vez ya tenemos todo listo, vamos a comenzar a preparar las albóndigas. El tamaño de que ustedes las quieran hacer, así tienen que agarrar la carne. A mí me gusta, yo podría decir que son un tamaño medio las que yo hago. Y si las quieren hacer mini, pues agarran menos carne. Miren, así. Y las pongo en un pedacito de papel para hornear, para mientras el aceite se está calentando. Ahora ya tengo 6 albóndigas listas. Voy a comenzar a freírlas. Y ahí la voy a dejar friendo un ratito hasta que comience como a dorarse de la parte de abajo. Y seguimos preparando las demás. Ahora les vamos a dar vueltas a todas de un solo. Una vez están doraditas de la parte de arriba y de abajo, yo las saco y las pongo en una ollita donde las voy a estar cocinando con la salsa. Y así seguimos friendo todas las demás hasta que terminemos con las albóndigas. Y aquí seguimos sacando las demás. Una vez ustedes la pongan en el aceite, solo denle vuelta una vez y no la vuelva a tocar hasta que la saque para cambiarla a la ollita donde le va a estar agregando la salsa. Van a ver qué bonitas les van a quedar. Un olor bien sabroso que se siente. Me han salido 17 albóndigas. Y ahora vamos a comenzar a cocinarlo con la salsa. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar la lata de salsa de tomate. Todita la lata. Y voy a agregar el agua. 6 tazas de agua. También el agua, si ustedes desean agregar más o menos, opción de ustedes. Ahora lo voy a revolver un poquito. No tengan miedo, no se les va a quebrar nada, no se les van a desbaratar para nada las albóndigas. Vean, ahora lo que voy a hacer, lo voy a poner a cocinar a fuego medio. Lo tapamos y lo cocinamos. Vean cómo han quedado, las he cocinado por 30 minutos a temperatura media. ¿Ven lo que les dije? No se deshacen para nada. Y esto está sabroso. Ahora es el momento de servirla. Ahora las albóndigas yo las voy a estar acompañando con espaguetis. Vean qué ricas quedaron. Les ponemos un poquito de salsa. Si ustedes desean que la salsa les quede más gruesecita de la mía, porque vean, la mía así me gusta que me quede un poco líquida. Pero si ustedes la desean que le quede más gruesecita, entonces agréguenle menos agua. Espero les haya gustado esta receta. Me dejen un like, se suscriban al canal y activen la campanita. Los dejo con esta receta de albóndigas de carne molida. Espero que les guste. Y bueno, mis amigos, cuídense mucho y será hasta la próxima. Adiós.